Hola, seguidor de Cristo. Nuevamente seguimos con nuestro curso y nuestro estudio acerca de este tema, el reino de Dios. Voy a tratar de no repetir mucho lo que ya dijimos en el primer episodio, que lo podés buscar ahí. Ahí está el primer episodio, míralo. Este es el episodio 2. Seguimos con el tema del reino de Dios y dijimos que es un tema muy importante, dado que el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Y lo primero que empezó a predicar el Señor fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vamos a empezar, y ya vamos a ir a leer la Biblia, la Escritura. Vamos a empezar diciendo, dijimos en el episodio 1 que el sistema teológico pactualista o teología del pacto, que interpreta el reino de Dios cumplido en la iglesia, tiene una gran aplicación práctica para nosotros. Y acuérdense lo que dice, lo que enseñó el Señor en el Padre Nuestro. Padre nuestro que venga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que fíjense, en la oración que el Señor nos enseña a rezar, a orar, el Padre Nuestro, está muy destacado la cuestión de que venga tu reino. Entonces, ¿cuál es la aplicación y cuál es la interpretación en el sistema pactualista respecto del reino que tiene una aplicación muy importante para nuestra vida? Que el reino de los cielos, el reino de Dios, no es otra cosa que la vida eterna. El reino de Dios, el reino de los cielos, no es otra cosa que la vida eterna, la salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús. La salvación que Él logró muriendo en la cruz y llevando en esa cruz el castigo que merecían nuestros pecados. Y a través de esa obra Él nos da vida eterna, nos regala el cielo futuro, eterno, edades sin fin. Eso es lo que se interpreta desde el punto de vista pactualista, teológico, de la teología del pacto, como el reino de Dios, el reino de Dios. Pero vamos a ver en distintos versículos, el reino de los cielos, el reino de Dios, es algo absolutamente futuro en la eternidad. No tenemos nada ahora en el presente, aquí en la tierra, en este periodo concerniente al reino de Dios. Sí tenemos el reino de Dios. Vamos a ver que es eterno, pero vamos a ver que también hay un proceso entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Hay un periodo del reino de Dios que es un periodo de conquista. Y esto está reflejado en las parábolas del reino, en Mateo 13, que también las vamos a ver. En este periodo el reino está como una semilla de mostaza que va creciendo. ¿Sí? Es un periodo en el que se va sembrando la buena semilla del evangelio del reino. Y bueno, esta semilla es recepcionada de distintas formas por distintas personas. ¿Sí? Algunos no entienden nada, otros la entienden, pero los problemas o las riquezas ahogan la semilla. Y después hay corazones, personas que reciben y entienden el mensaje del reino, el evangelio, la buena noticia de salvación, y dan fruto. ¿Sí? Entonces, ese es el misterio del reino. Entonces, vamos a decir esto. Tengo acá algunas cosas anotadas para no olvidarme. El reino de los cielos, el reino de Dios, es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. El cielo futuro, donde vamos a reinar, vamos a estar con todas nuestras necesidades satisfechas, descansando, disfrutando del regalo y de la gracia y de la gloria de Dios. Ese es el regalo que Dios nos regala a todos aquellos que creen en Él y que abrazan la buena noticia de la salvación. El reino eterno, el cielo, la salvación. Podemos referirnos a eso con miles de palabras, sí, pero es el cielo eterno. Y decimos que esa realidad futura, eterna, está en cierta forma, en forma de muestra, en forma de, como el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está presente hoy desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir diciendo algunas otras cosas. Este tema del reino de Dios se puede abordar de tantos lados, de tantos lugares, ¿sí? Que para mí es difícil sistematizarlo, es decir, empezar de esto para ir poniendo temas correlativos, porque el reino de Dios es el tema central de toda la Escritura. Por eso Jesús es llamado el Cristo, Jesús Cristo. Cristo en griego significa ungido, y ungido, el ungimiento era la ceremonia por la cual se determinaba quién iba a ser el rey. Acuérdense la historia de David cuando Samuel va a la casa de Isaí, y entonces van pasando los hermanos y Dios le dice, no, este no es, hasta que viene el hermanito más chiquito de los hijos de Isaí, y entonces Dios le dice, sí, ese es el que yo he elegido para rey. Entonces Samuel lo unge con aceite, ¿sí? Entonces esa palabra ungir en griego es Cristo, y Jesús, la palabra Jesús, ¿se acuerdan de Mateo? Que lo vamos a ver también, vamos a tratar de verlo, es Salvador. Entonces Cristo, Salvador, un rey que salva. Por eso decimos que desde el punto de vista de la teología del pacto, de la teología reformada, el reino de Dios, el reino es un reino de salvación, es un reino de redención. Dios a través de su reino nos rescata, como dice también Colosenses, del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Ese es el sentido que se da desde el punto de vista de la teología del pacto, que se da la naturaleza y el carácter del reino de Dios. Y tengo acá preparado en la computadora, pero miles de versículos y de pasajes. Es un tema que está sembrado por todo el Antiguo Testamento. De hecho, yo puse en la concordancia de la Biblia en el celular, poné la palabra reino
y me parece 536 veces desde Génesis hasta Apocalipsis. El reino es un tema muy, muy importante. Y como dijimos, es un tema muy práctico para nuestra vida cristiana, porque cada día, seguidor de Cristo, te levantás y lo que le decís al Señor o al Padre nuestro, a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino a mi vida. Señor, hoy yo quiero hacer tu voluntad y voluntaria y alegremente me ofrezco y me someto a tu voluntad, a que tu voluntad se haga en mi vida, como se hace en el cielo, que también se haga en mi vida. Y podemos disfrutar del reino de Dios. Este reino anticipado que tenemos en este periodo, ¿sí? En este periodo entre la primera y segunda venida de Cristo, esta muestra, esta anticipación, este misterio del reino, el reino se va propagando. Mateo capítulo 13, las parábolas, acuérdense, estudianlas. Y fíjense, estudianlas desde este punto de vista, el misterio del reino. En Mateo 13, el tema del misterio del reino, el Señor enseña este concepto de que el reino no vino definitiva y abruptamente como esperaba Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol y ya viene el reino de Dios con juicio y todos los pecadores van a ser juzgados inmediatamente. Y entonces cuando el Señor viene, da una nueva revelación respecto al reino. Y por eso en una parte dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, porque entiende mejor el más pequeño en el reino de los cielos, entiende un poco mejor el carácter y el plan y el propósito de Dios. Que el reino que Juan el Bautista predicaba, el reino de los cielos, se ha acercado y va a venir con juicio y va a haber una separación final entre los hijos de Dios y los que rechazan el reino de Dios. No vino inmediatamente, sino que el Señor trajo un periodo como una prórroga, ¿sí? Es este periodo que estamos transitando y estamos viviendo, en donde el reino de Dios se va propagando a través de la predicación del Evangelio del Reino. Y la predicación del Evangelio del Reino no es otra cosa que la buena noticia de salvación que hay en Cristo Jesús. Ese es el concepto del reino desde el punto de vista de la teología del pacto, en contraste, como dijimos en el episodio 1, con la concepción de la teología dispensacionalista, que define la cuestión del reino como una cuestión terrenal, circunscripta a una etnia, al pueblo judío étnico, racial, en un periodo futuro de 1000 años, en un milenio, donde no va a estar la iglesia, no van a estar los cristianos. Así lo entiende el dispensacionalismo, y así interpreta todas las profecías respecto del reino. Y algo que tenemos que decir, que yo lo veo como negativo, que en la teología y en la interpretación dispensacionalista, prácticamente en el libro de Mateo, todas las referencias que hay hacia el reino, no las aplica a la iglesia, no las aplica al cristiano, a los cristianos de hoy, sino que, por ejemplo, el Sermón del Monte es una cosa que para el milenio futuro judío, no es para la iglesia. El dispensacionalismo tiene muchas cosas medias complicadas, saca versículos, interpreta párrafos, los manda para allá, para acá, y eso se torna la cuestión y la comprensión del reino, la torna muy complicada, compleja, y prácticamente el reino, desde el punto de vista dispensacionalista, no tiene nada que ver con los cristianos de hoy. Pero desde el punto de vista pactualista, y por eso digo que esta óptica y esta perspectiva interpretativa es genial, es buenísima, porque todas las referencias que vemos al reino de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todas tienen que ver con vos, seguidor de Cristo, y conmigo. Porque nosotros, por la gracia y por la gloria de Dios, y porque Él nos eligió, nos hizo reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis, nos hizo real sacerdocio, como dice Pedro. Nos hizo y nos incluyó en su reino, en su salvación eterna. A eso se refiere el Antiguo Testamento y se refiere la palabra de Dios con la cuestión del reino de Dios. Un reino, como dijimos, palabra difícil, soteriológico, un reino de salvación. Jesucristo, Cristo, Rey, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Cristo, ¿sí? Acá tengo algunas cositas anotadas, ya vamos a ir al texto, a leer porciones de la palabra de Dios y a seguir un tema infinito es este. O sea, podemos seguir episodio 2400 y nunca lo vamos a agotar, porque el reino de Dios no es otra cosa que el propósito eterno, por eso se llama el reino eterno de Dios. Es un reino de salvación. La salvación en Cristo es el tema central de la Escritura. El tema central de la Escritura, de la Biblia, de la revelación de Dios, es Cristo Salvador. Cristo Salvación, la salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso el reino está muy vinculado a eso, al reino, a la salvación. Vamos a decir algunas cosas para poder aclarar algunos puntos. Por ejemplo, el tema, ¿qué relación hay entre el reino y la iglesia? ¿Es lo mismo? ¿El reino de Dios y la iglesia es lo mismo? No, no es lo mismo. El reino de Dios es el gobierno de Dios, es la soberanía, la majestad, la omnipotencia, gobernando Dios su creación, su universo, el mundo, y en el designio y en el poder y en la soberanía de Dios está toda vida en este mundo, toda persona está bajo ese reino. Lo que pasa es que Dios está permitiendo temporalmente que muchos seres humanos estén en rebeldía contra Él. Y Él lo está tolerando. El misterio del reino es que Dios está dando una prórroga para que la buena noticia de salvación pueda alcanzar, como dice Juan 3:16, a todo aquel que cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el reino de Dios es su soberanía, su gobierno, su control absoluto de todo el universo y de todas las personas. Pero
en el mundo hay un grupo de personas que voluntariamente, alegremente, nos sometemos a ese reino. Y abrazamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, el plan de salvación que Dios tiene para el hombre y la mujer. Entonces, ese grupo que voluntariamente dice en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ese grupo de personas constituyen la iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia es el grupo de personas que voluntariamente se someten al poder de Dios y al reino de Dios. El tema del señorío de Cristo, que Jesucristo sea nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro amo, nuestro dueño. Le entregamos toda nuestra vida a Él como Él la entregó por nosotros para salvarnos, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre reino e iglesia, ¿sí? Lo pueden seguir ustedes por su lado, profundizando el tema. Después les voy a dejar un libro, una bibliografía gratis que está en internet, el libro, que se llama, es muy bueno, yo lo estoy leyendo, que se llama Dispensacionalismo, hoy, ayer y mañana. Se los dejo acá en los comentarios para que lo puedan leer. Es muy bueno, muy recomendable. Y después también está, también se lo voy a dejar, Final de los Tiempos, Escatología Final de los Tiempos de José Grau, un libro muy importante. Estos dos libros están escritos desde el punto de vista de la teología del pacto, ¿sí? Así que dijimos, el reino de los cielos, el reino de Dios, es la vida eterna, Fíjense, una acotación, es que en el libro de Mateo, Marcos y Lucas se menciona el reino de Dios, el reino de los cielos. El Señor menciona muchas veces el reino de Dios, el reino de los cielos, el evangelio del reino, será predicado este evangelio del reino. Pero en el evangelio de Juan, a no ser con Nicodemo, donde le dice, menciona el reino, después en el libro de Juan no se menciona, no hay mención al reino, porque fue un evangelio que no fue destinado o dirigido a judíos. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo Mateo, Marcos y Lucas mencionan tanto el reino y Juan no lo menciona tanto? Porque Juan menciona otros conceptos que, hacen referencia al reino. Cuando Jesús dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el pan, el agua, son todas metáforas y referencias a la salvación, a lo que es el sentido y a lo que se refiere la cuestión del reino de Dios, la salvación, ¿sí? Entonces en Mateo, Marcos y Lucas se menciona muchas veces el reino, en Juan se menciona la luz, la vida, el pan, y todas son referencias a la salvación. Es que Jesús, nuestro Rey, es el que nos completa, el que nos sacia, el que nos da el perdón, la salvación, la vida eterna, una vida eterna futura, pero que ya hoy en el presente podemos vivir y disfrutar los que somos sus hijos. Tener el perdón de pecados, tener nuestra conciencia limpia y entregarle todos los días nuestra vida y todo lo que somos y tenemos a Él, entregándoselo y diciéndole que Él es nuestro Rey y nuestro Señor, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos, como Él predicó, se ha acercado. Tenemos ahora en el presente, todos aquellos que somos partes de la iglesia y del grupo de los redimidos de Dios, tenemos la experiencia del reino, ¿sí? Podemos disfrutar esa vida eterna ya ahora en el tiempo y después lo vamos a disfrutar plenamente cuando el reino sea consumado, ¿sí? El reino fue inaugurado cuando vino el Rey, cuando vino Jesús, nuestro Salvador. Pero el reino también aguarda un día donde va a llegar la consumación. Mateo 25, este es otro pasaje que el dispensacionalismo no lo aplica a la iglesia, dice que no, eso va a ser para un milenio futuro. Pero desde el punto de vista de la teología del pacto, Mateo 25, el famoso pasaje donde el Señor habla del juicio final y dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces ahí se produce una división. El Señor divide las ovejas de los cabritos, dice ese pasaje de Mateo 25. Y ese es el juicio final, es el día cuando se termine este periodo preliminar, este acercamiento del reino, este misterio del reino, que es un reino que va en modo conquista, va conquistando. Mateo 24, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Cuando se termine este periodo de transición del reino acercado, este modo de conquista del reino, va a llegar el día de la consumación, el día del juicio final, el día donde va a comenzar el reino eterno para todos aquellos que se abrazan a esta buena noticia del evangelio. Así que bueno, a ver, vamos a ver porque tenemos la pantalla acá y se nos fue mucho tiempo hablando. Fíjense, vamos a ver aquí en 2 Samuel 7:12, dice la palabra de Dios, está hablando el profeta Natán a David, y dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Aquí tenemos una profecía acerca del reino de Dios, donde las profecías tienen un alcance corto, inmediato, de cumplimiento cercano. En este caso hace referencia a Salomón, al hijo de David.
Pero también, fíjense, dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. También esa profecía tiene un alcance profético futuro y está haciendo referencia al Mesías, a Cristo, ¿sí? De tu linaje. Por eso vamos a ver después, más adelante, en futuros episodios, vamos a ver que Jesús, el Cristo, es llamado por sus oyentes y por la gente que lo buscaba, hijo de David, porque el descendiente de David iba a ser, como fue profetizado, este rey eterno, que traería un reino que no va a tener fin. Y vamos a verlo aquí en la profecía de Daniel. A ver si sale. Sí, ahí. Los que conocen la historia de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, no lo vamos a explicar, léanlo en Daniel capítulo 2, pero en ese sueño de Nabucodonosor aparece la profecía tan importante del reino de Dios. Fíjense, el versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, en este sueño de Nabucodonosor, Daniel le revela la interpretación y Dios da, a través de este rey pagano, Nabucodonosor, revela su propósito eterno, el reino de Dios. Un reino, fíjense, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino de Dios es eterno, es eterno. No será jamás destruido. Qué hermoso que es esto, saberlo. Qué hermoso, por eso digo que esta teología es genial, porque todo esto se aplica a nosotros. El reino de Dios no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino eterno, la salvación eterna. El cielo, la salvación que Jesús logró en la cruz como rey. El rey, el Mesías, vino y murió en la cruz, ¿sí? Ese es el carácter del reino de Dios. Ahí se mostró el carácter y lo que Dios es. Dios es amor. Dios es un Dios que viene y se humilla y se entrega por amor a nosotros. Ese es el carácter del reino de Dios. Ahí es donde se ve la fibra del rey. Ahí se ve el carácter del rey. Es un rey que vino a servir y a dar su vida, ¿sí? Por eso nosotros, los súbditos de su reino, también le entregamos nuestra vida a él. Y este periodo de tiempo que estamos en este mundo, queremos servir a su reino. Queremos hacer su voluntad y que su reino venga a nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Esa es la oración del verdadero seguidor de Cristo. Con esto vamos terminando. Y seguimos en próximos episodios. Este es el carácter del verdadero seguidor de Cristo. Que el reino de Dios venga y que nosotros podamos ser agentes de propagación de ese reino, dando a conocer la buena noticia, el evangelio del reino, a otras personas, para que se salven, para que abracen la buena noticia de la salvación. Así que fíjense qué aplicación tan importante y qué importante que es entender este concepto del reino de Dios. Muy, muy importante, lo vamos a ver. Tengo acá seleccionado, pero infinidad de versículos en el Nuevo Testamento donde se amplía y se clarifica la cuestión del reino de Dios, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a ir abordando de esa forma, ¿sí? Se le puede entrar por cualquier lado a este tema. Es el gran tema de la Biblia, es el gran tema del propósito eterno de Dios. El amor salvífico, el amor salvador, el plan de salvación de Dios, desde Adán y Eva hasta el último ser humano. Dios trae un reino soteriológico, un reino de salvación, de redención. Desde antes de la fundación del mundo, como hemos visto en Efesios, desde antes de la fundación del mundo ya hay un pacto ahí en la Trinidad. Todavía no existía un átomo creado y ya en el seno de la Trinidad había un pacto de redención. Había una propuesta y un plan de poder llevar a cabo y constituir un grupo de personas que íbamos a conformar este reino, esta familia de Dios, el reino de Dios, el edificio de Dios, la iglesia, que no es equiparable, no es exactamente igual al reino como dijimos, pero sí es el grupo de seres humanos que a través de toda la historia, desde Adán y Eva y Abel, y hasta el último ser humano que ponga su confianza en Cristo, todo ese grupo forma la iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, el grupo de todas las personas que voluntariamente le decimos a Dios: Señor, vos sos nuestro Rey, y nosotros somos tus siervos, tus amigos, tus hijos y tus salvados. Y Él, porque es amor, porque es generosidad, porque es gloria pura, nos va a regalar un reino eterno, un cielo de descanso, de plenitud, de satisfacción, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, ¿sí? Así que bueno, gracias por escuchar y seguimos en el próximo episodio.